Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión en Facebook Live de Terapia de Corazón. Yo soy Nancy Burelo y repito, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Para los que nos escuchan a través de Spotify, pues un gran saludo también y gracias por elegir esa plataforma para seguir nuestro contenido. Sigan haciéndolo, nos encanta. Esta noche vamos a platicar de un tema bastante interesante que creo que a todos nos va a, pues, a dejar con la boca abierta, pero además a lo mejor nos va a resolver muchas incógnitas, ¿no? de nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar ahora como adultos. Pero para eso voy a presentarles por tercera vez en esta bonita transmisión o en este canal llamado Terapia de Corazón, nuestra doctora de cabecera, Mariana Plasencia. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Nancy? ¿Cómo están a todos los que nos ven por Facebook, los que se están uniendo en Zoom y también en Spotify? Qué bonito es escucharte en Spotify, la verdad. Y a todas las transmisiones que ha hecho Terapia de Corazón. Ahorita que dijiste Terapia de Corazón, fíjate que me acordé que en mi servicio social me decían la doctora Corazón. Por algo caíste aquí, ¿ya ves? Por algo caí yo en Terapia de Corazón, ya me habían echado el ojo. Pues un gusto estar aquí, exacto, por tercera ocasión. Yo sé que no va a ser la última, No. con un tema muy interesante. Un tema muy interesante y la primera vez que escuché de él, seguramente lo escuché en algún podcast precisamente, me llamó mucho la atención porque el tema se llama heridas de infancia, ¿no? Pero al parecer nadie se salva de tener rasgos de más de una. Y tiene mucho sentido que ahora como adultos empezamos a analizar nuestro comportamiento y nuestro sentir por X o Y causas y pues como si te leyeran el horóscopo, ¿no? Ves tal herida y dices, ay, Dios, pero lo malo, ¿no? Es que pues no las hemos trabajado y no sabemos cómo sobrellevar las cosas, ¿no? Fíjate que quiero empezar por hacer, en lo que tú me dices cuándo empezar el tema, no sé cómo vas Sí. con los likes o con las personas que estén. Fíjate que es muy interesante saber qué es una herida, ¿no? Porque existen las heridas físicas, pero en este caso estamos hablando de una herida emocional, ¿no? Una herida física, pues estamos acostumbrados a que se nos abre una parte de la piel, nos caemos, esta herida, pues obviamente sangra, y así como ese proceso físico que tiene esa herida física, pues también la herida emocional tiene un proceso. Si nos vamos a recordar cuando nos raspábamos cuando éramos chiquitos, obviamente la herida pues, se veía roja, sangraba, después obviamente cicatrizaba, se veían las costras de sangre, que uno andaba ahí quitándoselas, también cuando era chiquito, estaban las costras de sangre y posteriormente quedaba una piel rosa. Sí. ¿Sabes? Una piel rosa delicada, como que se veía frágil, y ya después iba adquiriendo un color diferente, tanto así que muchas personas pueden decir que tienen heridas en la piel, ¿no? Y vámonos a las cirugías, ¿no? Muchas personas tienen heridas de cirugías, que si les quitaron el apéndice, que si les quitaron las cesáreas, ¿no? Cualquier tipo de cirugía. Ahora, fíjate qué interesante lo que es la definición de una herida psicológica. Una herida psicológica se puede impartir cuando alguien sufre una ofensa, o sea, cuando alguien está afligido, cuando a sí mismo te afliges, y se trata de una situación, fíjate cómo lo define la psicología, de tormenta para el ánimo. Tormenta para el ánimo. Tormenta para el ánimo. Sus palabras han dejado una herida en mí, ¿no? Hay muchas veces que decimos, es que tú me lastimaste con tus palabras o me lastimaste con tus hechos, pero la herida no es visible porque ¿dónde está la herida? Pues es una herida emocional. Ajá. Claro. Entonces, tiene mucho que ver esto porque si comparamos las heridas físicas con las heridas emocionales, nos vamos a poder dar cuenta que también esas heridas emocionales que necesitan cicatrizar. Entonces, cuando nos necesitan sanar como una herida física. Y muy seguramente cuando hablemos ahorita de las heridas de la infancia, que me encantó los posts que pusiste en Terapia de Corazón, de hecho los manejé de esa manera para que podamos ir en orden, digámoslo así. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esas heridas emocionales, fíjate cómo nos vamos a dar cuenta, porque eso es algo muy importante. Cuando de adulto tienes conductas repetitivas en algún hecho,
Ajá, entonces tú te empiezas a preguntar y te haces la típica pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Siempre me pasa lo mismo. Siempre inicio una relación y nunca la termino bien. Siempre acabo peleado con alguien. No puedo mantener relaciones estables, no puedo tener amistades. Siempre que hago algo no lo concluyo. No, hay gente que de plano le dices, oye, vamos a hacer esto y te dice, no, yo no tengo éxito ni suerte con eso. O sea, yo cada vez que hago eso me sale mal. Ya lo saben, ¿sí? Entonces, cada vez que en tu edad adulta se presenta uno de estos problemas, tenemos que ir a revisar las heridas de la infancia, ¿no? Las heridas de la infancia también son llamadas heridas primarias. Son en definitiva las heridas más dolorosas del ser humano, ¿sí? Que se gestan los primeros años de vida hasta la adolescencia. Son huellas que nos dejan marcado a lo largo de la vida porque conllevan, fíjate lo que conllevan, las puedes adquirir cuando eres niña, pero conllevan vergüenza, culpa, miedo o tristeza. Pero realmente estas heridas emocionales, ¿qué son? Bueno, estas heridas emocionales son cuando somos pequeños, o sea, vamos a vislumbrarnos todos los que estamos escuchando, cuando somos pequeños, todos tenemos necesidades vitales para forjar una autoestima saludable, como protección, como seguridad, como afecto, como tener un contacto físico positivo, como tener cuidados, obviamente que nos cuiden, que nos tengan cariño, ternura, que nos tengan compañía o amor. Sin embargo, sucede que muchas veces, en la mayoría de los casos, los propios padres nunca lo han recibido. O sea, vámonos a esa historia de por qué no nos lo dieron, ¿no? Nunca lo recibieron. Razón por la cual no pueden dárselo a sus hijos tampoco. Ahí es donde entra la sabiduría ancestral que dice que nadie da lo que no tiene, ¿no? Y eso estamos totalmente de acuerdo con eso. En muchas ocasiones, estas heridas emocionales o estas heridas primarias van a ser patrones de dolor, fíjate, ¿eh? Patrones de dolor. Okay. Que van repitiéndose de generación en generación. Entonces, por eso siempre he comentado a lo largo de muchas ocasiones, y tú me lo has escuchado decir, ¿quieres saber quién eres? Revisa tu historia, ¿no? Revisa quién es tu mamá, revisa quién es tu papá, revisa por qué estaban juntos, cómo naciste, qué sucedió, por qué. Porque resulta que estos son patrones de dolor que se van repitiendo de generación en generación. Es decir, que si yo tengo en mí una herida de abandono, híjole, ¿qué crees? Muy seguramente mis padres tenían esa herida y la transmitieron, porque nunca la sanaron y nunca se dieron cuenta ni que existía, ¿no? De tal manera que el niño crece con huecos emocionales, ¿sí? Y afectivos, así como tener sensaciones, fíjate cómo lo describe, la verdad, como sensación de indignación o de sentirte indigno por no haber sido cuidado adecuadamente por tus padres o por los cuidadores primarios, ¿no? Estos patrones adquiridos, cuando los adquirimos en la infancia, nos llevará en una edad adulta a tener relaciones que sin darnos cuenta van a ser repetitivas de los patrones primarios, ¿no? Y vamos a tener estas mismas historias de dolor de la infancia una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que obviamente nos decidamos a sanar estos patrones en estas heridas. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos súper bien y creo que es una excelente introducción a lo que vamos a ir hablando durante lo que dure esta sesión. Pero fíjate, me queda mucho esta reflexión de cuando eres niño, al final de cuentas, lo que, digo, pensando en Nancy de 7, 8 años, lo único que quieres, digo, además de jugar y pasártela bien y los dulces y la verdad, pues es sentir el amor de tus padres o, como dices tú, de tus cuidadores primarios, ¿no? Esa seguridad de tengo a mi mamá, tengo a mi papá, o tengo a mi abuela, mi abuelo, mis tíos, o quien sea a cargo de mí en ese momento. Y dices algo bien cierto también. Podemos ir arrastrando por generaciones conductas y también patrones que no nos correspondían, ¿no? En algún lugar escuché también, hablando de heridas de la infancia, que también de alguna forma nos etiquetan dentro de nuestra forma de trabajar en familia, por decirlo de alguna manera, por decir, si en esta familia todas somos mamás solteras, pues ¿por qué una no va a ser, porque una sí se va a casar y va a tener una familia normal? No, un momento ese es el patrón que hemos llevado la hermana, la prima, la sobrina, o la hija, o la mamá. Entonces, me hace sentido con vivencias que he tenido, no únicamente en mi familia, ¿no? De pues, personas que vas conociendo y que a veces
entiendes o crees entender el por qué se comportan así cuando ves a su familia, ¿no? Entonces creo que hoy vamos a explorar cosas que a todos nos van a abrir un poquito más Fíjate los que ojos. eso de lo que estás hablando se llama lealtades familiares. Ah, qué buen tema, entonces. Muchas veces hemos escuchado las palabras de, en mi casa todas se casan de blanco. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú no te casas de blanco, tú te sientes ya indigna, que era lo que decía la definición. Claro. A veces el niño se siente indigno, ¿no? O vamos a hablar de tabús, ¿no? En mi casa, o sea, cuando había matriarcados muy fuertes, en mi casa todas se casan vírgenes, ¿no? Y cuando tú no llegabas virgen al matrimonio y aparte no te casabas de blanco, o sea, ya era una indignación familiar. Ahora vamos a revisar patrones como los que siempre, hasta nosotros, mira, no necesitas ser psicólogo para hacer este patrón, ¿eh? Si tú tienes una mamá que tuvo un hijo a los 16 años, cuando la hija adolescente está creciendo, ¿qué es lo primero que le dices? Y no vaya a repetir la misma historia, ¿eh? Hay que cuidar a esa niña. No sea que vaya a salir como tú, Sí. ¿no? El estigma social. Pero bueno, al final del día no sabemos por qué sucedió esto, pero al final del día sí sabemos algo. Ese patrón es un patrón de conducta bien repetitivo, en el cual si tú analizas a las familias, entonces muy seguramente la mamá tuvo hijos jóvenes, entonces la hija tuvo hijos jóvenes, y entonces todos los niños los niños de la familia son cuidados en una familia disfuncional, en donde la mamá cuando tuvo que ser mamá no fue mamá, sino fue como tía y hermana, y entonces cuando le toca hacer el rol de mamá, de abuela, pues ya no es abuela, ya es mamá para los hijos, para los nietos. Entonces es todo un rol distorsionado. Entonces lo que comentas es muy curioso, bueno, no es muy curioso, es muy padre, porque sí, se llaman lealtades familiares. E inclusive podemos ver en la cultura, ¿no? Antiguamente se decía que las mujeres, las que eran más chicas, no se podían casar y se tenían que quedar a cuidar a sus padres. Y Así, si claro. no lo hacías, entonces eras indigna de tu familia porque no estabas siguiendo el patrón de conducta que tu familia estipulaba. Había mujeres que no podían ir a estudiar o no iban a la universidad porque las mujeres nacieron para la cocina. Y esa es una lealtad familiar bien importante y son heridas emocionales que se abren. Entonces, pues si quieres empezamos con la herida de abandono. Sí, pero antes quiero saludar a la gente. Sí, claro, vamos a saludar. Pero es que como yo no veo quién está, pero vamos a saludar. Sí, vamos a saludar, pero además porque ya tenemos por ahí un par de preguntas, entonces a lo mejor. Ah, perfecto, para antes de entrar a la herida. Exactamente. Dice, supongo que es Balvis, doña Balvis. Saludos a Puebla. Puebla, ¿cómo están? ¿El resentimiento puede ser una marca de la infancia? ¿O puede venir desde la infancia el resentimiento? Sí. Lo voy a ampliar en todas las heridas, porque todas las heridas tienen emociones que se representan, sí. Ok, y pues también aquí nos están viendo, saludos, quédense, va a estar muy interesante. Y también nos dice Norma Estela Peña, escuchando otro más de sus interesantes temas, saludos desde Nueva Rosita, Coahuila. Un abrazo, porque ha estado Nueva presente Rosita, en muchos de estos programas y lo agradecemos. Y pues bueno, comencemos ahora sí a lo que nos truje. Ya si van saliendo por ahí preguntas, igual y te comento. Vamos a leer entonces y a checar lo que es la herida del abandono. Fíjense bien, ¿eh? Esta herida es compartida por todos los seres humanos. O sea, ya por default tienes una, ¿no? Ya que es una huella, fíjate, ¿eh? Es una huella muy arcaica que proviene en primera instancia de las primeras comunidades tribales, donde ser abandonado por la tribu significaba tener una muerte segura. Es decir, lo traemos en el ADN. No podemos alejarnos de saber que nosotros somos el resultado de generaciones y generaciones y generaciones atrás, ¿sale? Y si nosotros revisamos nuestra historia familiar, o sea, nuestra historia familiar, la ciencia o la psicología o la transgeneracional nos dicen que son 7 generaciones atrás. Pero si en realidad te pones a estudiar más generaciones atrás, pues vas a llegar a estas generaciones en donde realmente había tribus y eran nómadas y en donde empezó la vida tal cual ahora la podemos conocer, ¿no? Y fíjate, es una herida arcaica que ya traes implantada en el ADN de aquellas personas, o sea, desde allá, ¿no? Puede venir. Por otro lado, también la generamos en el parto, ojo, para los que dicen que no
pasa nada y que emocionalmente hablando, porque hay muchas personas que son científicas y que por el solo hecho de no poder ver las cosas, entonces no creen en ellas. Pero ojo, fíjate en esto, es muy interesante, ya que de pasar de un medio dentro del vientre materno, somos separados abruptamente de estas condiciones para salir a un medio mucho más hostil. ¿No? Entonces el bebé en esos momentos, obviamente el bebé no está viéndote y está diciendo me abandonaste y me sacaste, no, o sea, no, pero es algo que trae implantado porque él no sabía que iba a salir, ¿no? Claro. O sea, él no tiene marcado eso, fíjate, es muy curioso porque la vida es preciosa. Y si nosotros empezamos a revisar cómo es un parto, el parto no sabemos hasta el día de hoy si lo genera la mamá, el útero, el bebé, las prostaglandinas, no sabemos, pero sí sabemos que el bebé se va acomodando tal cual para poder salir. El bebé ya sabe cómo salir. Y nadie se lo dice, ¿eh? Simplemente nosotros lo estudiamos, pero cuando tú asistes a un parto, tú invariablemente puedes ver los movimientos que va haciendo el bebé para poder salir y es increíble. Pero es la primera herida que el bebé puede tener y puede ser implantado en el ADN y puede suceder en el parto. No todos lo van a presentar y no quiere decir que todos los partos, porque también la gente es muy totalitaria. No, se está estudiando y se ha estudiado que en el parto, o sea, obviamente puede crecer esta herida, ¿no? Ahora, hasta este punto no son huellas muy graves, hay que expresarlo de esta manera. Sin embargo, el problema comienza cuando el niño, fíjate, el niño es abandonado física o emocionalmente por diversas circunstancias, ¿sí? Okay. Muertes, separaciones, divorcios, periodos largos de hospitalizaciones, que eso es frecuente que suceda a veces, trabajos o simplemente porque los cuidadores primarios y los padres no estaban emocionalmente disponibles para sus hijos, ¿sí? Aquí es donde vamos a decir algo, ¿no? Siempre se ha manejado y ya es una frase hasta armada que lo más importante es el tiempo de calidad y no la cantidad, ¿no? Sí. Entonces, si tú estás presente las 24 horas del día con un niño, ¿por qué el niño tendría que sentirse abandonado, emocionalmente hablando? Pues porque el hecho de que ahorita exista mucha tecnología, a veces los papás están con ellos, pero no están con ellos. ¿Sí me Okay. explico? O sea, están físicamente presentes, pero están mentalmente y emocionalmente ausentes, ¿sí? Entonces, esto genera una huella muy profunda de dolor, perdón, que cuando crece el niño va a tender, fíjate, aquí está la herida representada cuando eres adulto. El niño cuando crece va a tender a relacionarse con personas que lo vayan a abandonar física o emocionalmente de nuevo, ya sea parejas, familiares, trabajos, ¿sí? Reviviendo y perpetuando la misma historia de dolor. O sea, entonces la persona adulta se va a relacionar con personas que obviamente, una de dos, o él va a dejar primero antes que lo dejen, o toda la circunstancia de vida lo va a llevar a que lo dejen. Y son personas que no concluyen muy seguramente nada de las cosas de las que se proponen, precisamente por esta herida que pueden tener muy profunda. ¿Ok? Ok, pero el asunto con esta herida que es la del abandono, hay como una forma de medir que, como dijiste, qué tan profunda es la herida, porque pues y al final de cuentas todos los seres humanos somos diferentes, porque como estoy entendiendo las cosas, todos tenemos una parte de esta herida, pues por lo que comentaste, de que viene de generaciones, etcétera. Pero no forzosamente la tenemos que desarrollar, no sé si esté bien decirlo así, desarrollar a lo largo de nuestra vida. O sea, sí pueden haber factores que dices, bueno, a lo mejor no estuvieron presentes papá y mamá emocionalmente, pero lo fui haciendo de herramientas yo solo, o de verdad es algo ya firmado que va a suceder con la persona que tiene la herida de abandono. Pues eso lo define la conducta del ser humano al final del día. O Okay. sea, el análisis o el autoanálisis que tú puedas hacer de ti mismo te va a decir si realmente esta herida está presente en tu vida, qué tan presente está en tu vida, porque fíjate, hay una frase que quiero decirte, la creencia que podría generarse a nivel inconsciente, por ejemplo, es, fíjate, la creencia que la herida de abandono te genera a nivel inconsciente es esta, soy tan poca cosa que por eso me abandonan. Y también puede provocar otra respuesta contraria de yo abandono antes de que me abandonen y nos convertimos en las personas fugitivas. Ok.
¿no? Entonces, ahora, no podemos medir porque no es medible. La psicología no es medible porque yo no puedo medir cuánto te duele a ti y cuánto me duele a mí. Sin embargo, sí hay una escala que siempre ocupamos hasta en la medicina que te decimos, bueno, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? Siendo 0 no me duele nada y siendo 10 me duele mucho. Entonces la persona te va a dar un parámetro. Ahora, si tú ya conoces más a tu paciente, a tu pareja, a la persona con la que estás hablando, entonces sí hay otro parámetro medible y es, ¿tú te sientes abandonado? ¿En qué grado? ¿Como cuando te perdiste en el supermercado cuando tenías 4 años o como cuando te dejó tu novio a los 16 años? ¿Sí me explico? Te vas a 2 eventos en tu vida en donde te hayas sentido abandonado y entonces tú puedes darte un parámetro o la persona que está contigo puede dar un parámetro. Entonces ya yo te podría decir, oye, X persona, ¿cómo te sientes? No, es que sí me siento abandonado en esta situación. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita yo escuchaba una entrevista en donde decía un médico, le hacían una pregunta y decía el médico, no, el locutor le preguntaba y le decía, entonces el personal médico se siente abandonado y el médico contestaba, sí nos sentimos abandonados. Entonces ahí la siguiente pregunta, si ese médico pudiera haber estado con una terapeuta o algo, sería, bueno, ¿te sientes abandonado en qué grado? En este evento de tu vida o en el otro evento de tu vida y podrías darle tú una significación al evento, pero no puedes decir que se siente menos abandonado que tú o que menos abandonado que Lupita o que menos abandonado que Sergio o que menos abandonado que otra persona, porque entonces ahí es ya donde entran los prejuicios con las personas, porque las personas siempre quieren sentirse un poco más que todos los demás. Entonces, si yo me siento abandonada, entonces siempre va a llegar otra persona que me va a decir, no, pero es que, o sea, a ti te abandonaron, pero tus papás te estaban contigo y tus papás trabajaban, o sea, a mí literal me abandonaron y fui huérfano y me adoptaron. Sí me explico, pero no es que no sean importantes los dos eventos, es que a las dos personas les va a doler igual porque las circunstancias son diferentes. Ok, entonces todos tenemos, resumen hasta aquí para no hacernos bolas, estamos con la herida del abandono, todos la tenemos en algún nivel, porque viene de, como comentabas, es un tema de generaciones, ¿no? Puede venir del ADN, obviamente, por nuestra situación de antepasados, o sea, de nuestras generaciones, y puede darse en el parto. ¿Y sabes cómo se da muy frecuentemente en el parto? Sí tengo un ejemplo. Cuando el bebé sufre alguna condición que lo lleva a estar en terapias intermedias o intensivas, o la madre tiene que ser internada sin poder tener contacto con su bebé, es muy frecuente que suceda, porque obviamente son desprendidos mamá e hijo. Por circunstancias ajenas a ambos, claro, pero al final del día son desprendidos, ¿no? Ok, continuemos. Vamos a hablar un poquito más acerca del abandono. Ajá. Si van teniendo preguntas que aparezcan de esto, me avisas. Hay un libro que les quería recomendar que es muy, muy, muy bueno, que se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. Es un libro súper digerible para las personas que se sientan identificadas con algún tipo de herida y ahí te van a decir también cómo es el proceso para que tú puedas sanarlas, cómo detectarlas y todo. Es para todo tipo de personas, no es libro ni médico ni psicológico, es muy bueno, ¿ok? Eso lo quería puntualizar. Bueno, las heridas emocionales, para hacer un resumen, son experiencias dolorosas de la niñez que van a conformar, fíjate, eso no lo habíamos mencionado, las heridas de la niñez van a conformar nuestra personalidad adulta. ¿Ok? Por eso es que se representan cuando somos adultos. ¿Quiénes somos? Va a confrontar nuestra personalidad adulta. ¿Quiénes somos y cómo vamos a enfrentar las adversidades ante la vida? ¿No? Son las tres cosas muy importantes. Debemos de hacernos conscientes de ellas para afrontarlas. Ajá, pues cuanto más tiempo esperemos a sanarlas, aquí está algo muy importante, cuanto más tiempo esperemos a sanarlas, más profundas se harán. Bueno, aquí el asunto es que muchas veces no sabemos que tenemos eso, simplemente estamos cayendo en conductas. A ver si te hace sentido este tipo de conducta. A mí de chiquita me abandonó mi papá y por eso todas mis relaciones amorosas, de pareja, de pareja con un hombre, suelen tener el mismo prototipo, el mismo tipo de persona que es, alguien que no vive en la ciudad, que tengo que ver una vez cada 15 días, o alguien que a lo mejor tiene otros compromisos y que no me puede dar el tiempo que quiero, que no está emocionalmente, que no está físicamente, pero es mi pareja, ¿no? Y puedo estar 3 años con esa persona y decir que es mi pareja y que tenemos una relación estable y a corte A, pues se termina la relación
y en un año ya estás con otra persona con una circunstancia similar. A lo mejor alguien que no tiene tiempo porque trabaja demasiado y solo me puede ver un día a la semana, aunque me adore y me ame, pero el patrón es el mismo. Y hasta que no me doy cuenta yo a lo mejor y digo, a ver, un segundo, porque solemos ser así, ¿no? Así de, ¿por qué todo me sale mal? ¿O por qué los hombres son así? ¿O por qué siempre caigo en estas relaciones tóxicas? Pues porque algo estoy haciendo mal. Yo soy la que está eligiendo lo mismo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ese tipo de comportamientos van hacia la idea del abandono. También repetir patrones de conducta que tienen que ver en este caso con el abandono o la ausencia de un pilar fundamental en mi niñez, que pudo haber sido mamá, papá o cuidador principal, primario. ¿no? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando eres adulto, o sea, hay varios patrones en tu vida que estás repitiendo, que las cosas no salen bien y que definitivamente te haces la pregunta de por qué no me están saliendo bien. Bueno, aquí tienes que pasar a revisar esta parte de la historia que te la perdiste, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaba una de las personas que nos está viendo el resentimiento. El resentimiento es una emoción que puede venir de una herida profunda que no fue sanada. Y a veces tú tienes encuentros con personas o con, por ejemplo, mujeres con el sexo opuesto, hombres con el sexo opuesto, ¿no? Y tú misma dices, es que no sé por qué siento esto por esta persona. O sea, literal no lo puedo ver, tengo ciertas reservas, como que tengo un cierto resentimiento y no sé por qué. Bueno, son heridas que no sanas, no precisamente por eso. No sé si, como tú dices, vamos a dar ejemplos. Muchas veces te encuentras en la vida con personas que tú dices, ay, es que es igualito a mi papá. Ay, es que es igualita a mi mamá. Ay, es que no manches, es que es igualito al ex que tenía. O sea, y tú cambias de pareja, pero pareciera que no cambias de pareja. O sea, pareciera que te lo fuiste a buscar siempre digo lo mismo, te lo fuiste a buscar al mismo antro y en la misma borrachera y te trajiste a alguien con un molde diferente, ¿no? Pero resulta que lo vas viendo a través de las circunstancias y es la misma persona, simplemente que es un poco más alto, más grande, más moreno y todo, pero tienen los mismos patrones de conducta, pero la que está mal eres tú, porque tú eres la que los eliges y los eliges a partir de una herida y los eliges a partir de una carencia emocional que quieres llenar. Entonces, el miedo, fíjate, el miedo a revivir el sufrimiento que nos han causado hace que nos pongamos cientos de máscaras que solo van a dificultar el movimiento por la vida. Entonces, las heridas emocionales hacen que nosotros nos vayamos poniendo ciertas máscaras en esta vida y que se nos haga más difícil el convivir, ¿no? Ahora, el miedo al abandono trae otro sentimiento del cual quería hablar, porque nos estaban hablando del resentimiento. Bueno, aquí vamos a hablar que el miedo al abandono nos trae un sentimiento de soledad, que es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Habrá una constante vigilancia hacia esta carencia. La soledad es una carencia emocional, obviamente, de presencia, ¿sí? Lo que ocasionará que quien haya padecido el abandono a sus parejas o a sus proyectos de forma temprana, fíjate bien por qué los abandonan, por temor a que ellos los abandonen antes. O sea, empiezas un proyecto, estás teniendo éxito con una pareja y todo, y mejor buscas sabotearlo porque no quieres que te dejen. Entonces tú buscas dejarlos, ¿no? El miedo al abandono puede llegar a traducirse en esto. Te dejo antes de que tú me dejes a mí, nadie me apoya, no estoy dispuesto a soportar esto. Y me voy. Y como yo les digo, entonces tiras tus Barbies, y entonces ya se acabó esto. ¿Por qué? Porque no quisiste afrontar. Las personas que han tenido experiencias del abandono en la infancia van a tener que trabajar, fíjate, el miedo a la soledad y el temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Hay muchas personas que tienen un temor muy feo a ser rechazadas y que ni siquiera saben por qué. Y son las típicas personas oye, voy a ir a una entrevista de trabajo, pero dicen, ay, no, ¿para qué si ni me van a escoger? Ay, no, es que sí, o sea, es en realidad, o sea, ves el perfil y dices, ay, no, pero es que no me van a escoger a mí. Ay, no, pero es que estoy gorda. Ay, no, pero es que estoy muy flaca. Ay, no, pero es que están buscando a alguien que sea bonito. Ay, pero es que yo no tengo el inglés al 100% y aquí dice el 100%. Y no te das la oportunidad, ¿por qué? Porque no quieres pasar por el hecho de que te rechacen. O, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Ay, no, es que ¿por qué vamos a hacer Facebook? ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer el live? Si no le gustan las personas y si nos rechazan y si nos hacen comentarios feos, ay, no, mejor no hay que hacer nada. Mejor nos platicamos tú y yo. Porque esto se va a quedar en Facebook y en Zoom y en Spotify para la eternidad. Y muy seguramente vamos a escuchar los podcasts y muy seguramente vamos a decir, híjole, o sea, sí la herida de abandono existía, pero como que ya tiene otras gamas y como que en ese momento no me la sabía.
y yo sí tenía miedo al rechazo o miedo a esto y lo vas perfeccionando, ¿sabes? Entonces, ese es el miedo al rechazo. Digo, ese es el miedo al abandono, perdón. Y podríamos entonces, no, pero me gustaría que para pasar a la siguiente hagamos como que el resumen. En la herida de abandono, una persona tiende a ser... En la herida de abandono, una persona lo va a adquirir obviamente en la infancia, va a ser una persona que va a tender a ser huidiza, va a tener miedo a la soledad, va a tener miedo a ser rechazado y generalmente se puede ver en la edad adulta o se puede traducir como que él puede abandonar sus proyectos, son personas que abandonan parejas, son personas que no concluyen. Ok, eso también me gustaría que quede claro, que no estamos hablando únicamente de que esta herida, bueno, las heridas de la infancia en general, son únicamente situaciones que afectan nuestra forma de relacionarnos con la gente, sino nos puede afectar en lo profesional también, en la toma de decisiones, en ir adquiriendo más miedos, etcétera. Entonces, sí es algo... Acuérdate que las heridas en general dijimos que estas heridas adquiridas en la adultez nos iban a representar parte de la formación de nuestro carácter, parte del cómo somos y parte de cómo enfrentamos la vida. Ok, entonces ya con eso en mente podemos pasar a la siguiente herida. ¿Cuál sería? Vamos a ver el miedo al rechazo. Al rechazo, ok. Ok, vamos a hacer también un breakout en esta situación de decir, una cosa es la herida del abandono en el que yo me puedo sentir rechazada y otra cosa es el miedo o la herida del rechazo, no es lo mismo, por eso existen las dos, ¿no? Obviamente. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas porque implica, fíjate lo que implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. O sea, tú completamente te desacreditas, tú a ti mismo. El rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona, ¿no? Es una típica persona, digo, te lo voy a dar el ejemplo conmigo, ¿no? Es una típica persona que ni gorda ni delgada, así se acepta y dices, ay, no inventes, o sea, es que estaba gorda y como que no me gustaba y ahora estoy delgada y tampoco le hallo, o sea, no me hallo. Entonces me voy desaprobando aunque haga mejoras, ¿no? Entonces, tiene su origen en experiencias de no aceptación. ¿Cuáles son estas experiencias? Por parte, en la infancia obviamente hablamos que por parte de los familiares o de los cuidadores cercanos o cuidadores primarios, o amigos a medida que el niño va creciendo. Cuando un niño recibe señales de rechazo, crece en su interior la semilla del autodesprecio. ¡Ay, qué fuerte! Piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando este sentimiento, interpretando todo lo que le sucede a través del filtro de su herida. Ojo, las personas vamos a ver la vida a través de las heridas emocionales que tenemos porque son las carencias emocionales que tenemos. Entonces, si una persona adulta tiene la herida del rechazo, todos los sucesos, que es la que tiene más marcada, porque podemos tener más de una herida, pero siempre va a haber una que te marque. Entonces, si tienes muy marcada la herida del rechazo, vas a ver la vida con ese filtro. Entonces, imagínate una persona que se sienta autodespreciada, que se sienta rechazada por sí mismo, que no tenga un buen autoconcepto, va a ser una persona que siempre va a estar a la defensiva con todos, ¿sí? Llega un momento en que la más mínima crítica, ojo, la más mínima crítica le va a originar sufrimiento. Son las personas que tienen alguna situación en la oficina y siempre buscan ser aceptadas y por una vez les dicen, no, es que sabes que Nancy, no me gustó tu proyecto. O sea, llegas a la casa y es así como que, es que ¿cómo que no les gustó mi proyecto? Y te sientes despreciada, rechazada, ya sientes que no vas a hacer nada en esta vida, ya te sientes mal, y aplica para todos los aspectos de tu vida, como tú decías, aplica para el trabajo, aplica para las situaciones familiares, aplica para las situaciones amorosas, aplica para las situaciones de cualquier tipo. Esta persona necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás. Es súper importante para esa persona el reconocimiento y la aprobación de los demás, ¿no? Es así como si tú me dijeras, oye, Mariana, fíjate que tengo un proyecto que se llama Terapia de Corazón y es así, y es asado, y fíjate que yo no sé qué, y yo te hubiera dicho, no te va a funcionar, o sea, porque esto y por el otro, y tú así, ¿no? Y entonces como tú necesitas, exacto, es tu cara así de, o sea, yo mi super proyecto y tú me dices que no va a funcionar, No, y es que no llegas a tu leíste lo casa, que te dije. no, ¿qué dijiste?
Ah, sí. Entonces, llegas a tu casa toda decepcionada y entonces como tú necesitas la aprobación y yo no te la di y yo puedo ser una persona muy importante en tu vida porque a lo mejor va a haber gente que te desacredite, que tú digas, a mí no me importa lo que diga él o ella, pero si es una persona que es muy importante para ti y te dice que no, y te dice que no está bien, entonces ya te desacreditó y entonces ya no existe esa aprobación. La herida del rechazo se sana empezando a valorarte. Es lo que te iba a comentar, por lo que nos estás diciendo, bueno, y también creo que la del abandono, van muy relacionada con el autoestima de las personas, ¿no? Y cómo puedes construir una autoestima si tus bases, ¿no? Si tu infancia está marcada por estas heridas, ¿no? La infancia de todas las personas está marcada por diferentes heridas. Yo creo que el asunto es encontrar la que te está marcando y que es la que necesitas realmente sanar para que todo lo demás pueda ponerse en su lugar. ¿No? Entonces, Claro. fíjate que la herida del rechazo también es muy frecuente, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, que hacemos un proyecto en la escuela, damos lo mejor de nosotros, llegamos con nuestros cuidadores primarios y nuestros papás y nos dicen, bueno, pues no esperábamos que sacaras el tercer lugar, o sea, sí queríamos que sacaras el primero, pero bueno, el tercero está bien, no estuvo muy bien tu trabajo, o sea, realmente no fue un hit lo que esperábamos de ti, ¿me explico? Entonces desacreditas y desacreditas y desacreditas, o la típica comparación entre hermanos, ¿no? Es que tu hermano es más calmado que tú, es que tu hermano es más que tú, es que tu hermano, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Y por qué no eres como el vecino? ¿Y por qué no eres? Entonces, tú como niño te sientes como dicen aquí, vas teniendo un autodesprecio hacia ti mismo porque dices, es que las personas que más deben amarme no me están aceptando como yo soy, o sea, me rechazan. Diferentes que sientes al niño y le digas, oye, me encantó tu proyecto, siento que puedes mejorarlo. El tercer lugar está perfecto, o sea, mejor ponte a ver qué es lo que sacó el segundo, qué es lo que sacó el primer lugar, de qué se trató, en qué puedes mejorar y lo que llamaríamos ahorita en las empresas el FODA, ¿no? Vamos a hacerte tu foda, en vez de que te tires y te sientes al drama y te sientas herido, o sea, vamos a hacerte tu foda. Pero el niño así reacciona. Ahora, la herida del rechazo se va a sanar empezando a valorarse y a reconocerse, obviando los mensajes que el crítico interno te envía. Todos tenemos un crítico interno. Todos tenemos una persona que te dice, Escribo, así es. ajá, lo puedes hacer mejor, o ahorita que me comentabas, ¿no? Porque me estabas comentando fuera del aire, me estabas comentando que tú revisas los podcasts o las grabaciones de terapia de corazón para saber en qué puedes mejorar y en qué no puedes mejorar. En ese momento yo pensé y dije, yo jamás reviso lo que digo, o sea, yo lo digo una vez y no lo vuelvo a decir. Y si tú revisas cuando hablé esta plática en Manifiesto F, muy seguramente todo lo que dije es totalmente diferente, pero tiene que ver con el tema y obviamente es el tema, pero no son las mismas palabras, porque no tengo un speech. Nunca se me había ocurrido decir, voy a revisar los videos para saber en qué puedo mejorar. La verdad, no. No porque no me llame la atención, sino porque tal vez, pues no sé, no tengo ese clic de decir, quiero hacer las cosas mejores en ese aspecto. No sé, no me nace. No, entonces me fue muy chistoso que me lo dijeras porque dije, oye, sí, yo creo que sí tengo que revisar alguno que otro, ¿no? O sea, Oye, es que a para mí, por saber. ejemplo, oye, soy al final de cuentas comunicóloga y especializada en mercadotecnia. Estoy súper consciente de que tengo muletillas al hablar. Entonces son esas cositas también las que voy revisando, de que, ay, ya dije otra vez, también voy en ese sentido, pero, y creo yo que no es tanto como para criticarme, sino para ver, por dónde va el asunto y sí tratar de mejorar lo que se pueda mejorar, pero sí siempre es importante también no pasarnos de la raya, ¿no? No creer que si la gente te está diciendo, oye, va bien cierto proyecto o va bien terapia de corazón y que yo pensara, no, porque me hace falta llegar a 1 millón de personas o porque pues no, digo, al final de cuentas, cada quien hace sus proyectos y hace sus cosas o debería de hacerlas por llenarse uno mismo, ¿no? O cumplir los objetivos que uno tiene, no por cumplir expectativas de los demás. Fíjate que yo siempre he expresado algo y eso es meramente personal, meramente personal. Yo siempre he dicho que con una persona, con una,
que entienda el mensaje con una que diga, oye, ¿sabes qué? Creo que, pues que tengo una herida y creo que tengo que tomar terapia y creo que está sucediendo esto en mí, que no me había yo percatado de eso. Entonces yo creo que ya cumpliste y ya sembraste una semilla, ¿no? Claro. Sí, me pasa mucho como docente. Me pasa mucho como docente. A veces llego con mi esposo así de, estos chamacos del demonio, pero de veras, me sacan canas verdes, pero al final de cuentas, sí, yo sí siento que de repente me excedo en el vínculo que tengo con los alumnos, porque digo, realmente, si soy maestra es porque me importa, ¿no? O sea, también no me importa únicamente lo académico, o sea, me importa lo integral. Y también por eso está el tema de terapia de corazón, porque a lo largo de los 6 años que llevo como docente, me he topado con situaciones con alumnos que tienen problemas en su casa, que si tienen depresión, que si y también siempre ha sido un tema que me ha llamado la atención. Pero sí llega un momento en que digo, estos escuincles ya, ahora mira lo que hicieron, etcétera, pero con uno que me haya escuchado. Entonces es cuando ya entiendes a los maestros que te dieron en la universidad y dices... No, porque yo siempre fui bien ñoña. Pregúntale a tu hermana, fíjate. Pregúntale a tu hermana cómo éramos de ñoña. Fíjate que nunca le he preguntado nada, pero, Bueno, no le pero preguntes, sí. pero Yo, sí te lo digo también... Sí, yo también fui de las ñoñas y y pues no sé, pero bueno, después de todo, de todo este tiempo, dices, de todas maneras, no importa que haya sucedido, de todas maneras tengo ciertas heridas que sí. Tienes que sanar y está bien que hagas ese vínculo con las personas. Yo siempre te he dicho que el terapia de corazón es un muy buen proyecto para todas las demás personas. Al final del día, creo que en estos momentos, en el internet, o sea, lo puedes ocupar para decir cosas como estas, que tienen sentido, que le van a ayudar a las personas y que obviamente vas a estar sembrando semillas, ¿no? Y eso es muy bueno. Fíjate que tiene mucho que ver con esta herida que mencionábamos y que quiero decir algo, que en esta herida del rechazo tienes que trabajar tus inseguridades, o sea, y como mujer, vamos a hablar de nuestras inseguridades como mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos estado junto con otras mujeres y siempre tenemos esa conversación interior de la que habla, ¿no? Nuestro crítico interior, o sea, es que, o sea, sí estás bien, pero no estás tan delgada como ella. O sea, es que sí está súper bien, pero no tienes la carrera que ella tiene. Es que sí está súper bien, pero se le ve mejor el vestido a ella. Y muy seguramente por eso ella trae al novio que trae. O luego nos encontramos con mujeres que dices, es que de seguro le paga todo al novio. O sea, sí, claro, ¿no? Porque la ves y dices, no, o sea, y siempre tienes ese crítico interno en el cual tú eres menos que los demás. Y cuando hay una ruptura de pareja, porque esto es muy, fíjate que las heridas de la infancia, y por eso todas las heridas de la infancia te hacen referencia a la pareja por algo, porque cuando tú estás en pareja con alguien es cuando más te conoces y es cuando más puedes saber de estas heridas. Entonces, la herida del rechazo es muy fácil de detectar, ¿eh? O sea, si tú rompiste con alguien y de repente te encuentras a ti mismo diciendo, es que ¿cómo es posible que me haya dejado por esa? No has visto cómo es y cómo se expresa y yo, todo lo que hago y todo lo que soy, ojo, puede que tengas la herida del rechazo muy implantada porque inmediatamente te estás desacreditando y estás diciéndote y te estás autodespreciando porque estás viendo que te dejaron y ante tus ojos la otra persona es menos que, fíjate, ante tus ojos esa persona es menos que tú, pero en tu conversación interior de tu crítico interno es más que tú porque te dejaron por ella o por él. Entonces es una ambivalencia completa, porque entonces tu mente no lo puede, bueno, más bien tu mente lo entiende, pero lo entiende mal porque te dice, ¿ves? Es que tú no eres como ella. Podrás hacer todo lo que dices, pero al final del día ella le dio lo que él necesitaba o lo que ella necesitaba. Sí, claro. Y entonces tu crítico interno te desprecia. Y por eso las heridas salen mucho cuando tú estás en pareja. Ahora, fíjate bien, necesitamos ganar mayor confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y comenzar poco a poco a sentirnos capaces. Hay muchas personas que de cualquier circunstancia no se sienten capaces. Por ejemplo, tú lo has de ver con tus alumnos, ¿no? Y vamos a dirigirnos ahora a personas que tú o tus alumnos que a veces tienen que enfrentar trabajos, o por ejemplo ahorita, ¿no? Con el homeschooling, todo lo tuvieron que pasar a Zoom y perdónenme si me van a ver y van a escuchar lo que voy a decir, pero muy cibernéticos, pero se les complica subir una tarea en el Google Drive. ¿Me explico? O sea, muy millennials, y manejan y casi hackean las cuentas Wikileaks y casi son parientes de Anonymous
y no pueden subir una tarea. Y andan mandando mensajes de, oiga, ¿qué cree? Lo que pasa es que se me complicó la plataforma. Se cerró la plataforma. Es que no Ustedes pude saben subir la quiénes tarea a son. tiempo. O sea, ¿sabes? Y Sí. tú dices, a ver, o sea, ¿cómo es posible que si tú naciste con el celular en la mano y casi posteaste tu nacimiento en el Facebook, o sea, ahorita me estás diciendo que no puedes subir una tarea en el Google Drive y que se te complicó porque la plataforma está llena? Entonces es muy ambivalente esta situación. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que obviamente hay personas que sí se sienten incapaces porque dicen, ¿cómo es posible que yo haya nacido con toda esta tecnología y que al final del día no la estoy aplicando? Y les molesta tomar clases por internet, que porque no son presenciales. Y cuando eran presenciales, entonces les molestaba ir porque tenían que estar con mucha gente. Entonces, entiéndelos. Sí, para los que nos están escuchando, que son universitarios, que son el futuro de nuestro país, necesitan sanar sus heridas emocionales porque si no, vamos a estar medio mal. Entonces, si te das cuenta de estas ambivalencias, entonces, fíjate bien, para prevenir esta herida del rechazo, es importante que tratemos, fíjate, que tratemos siempre con respeto a nuestros hijos, para los que tienen hijos y nos están viendo, y les infundamos seguridad en sí mismos y autonomía en la toma de decisiones. Hay muchas personas que tienen hijos y que los niños ya pueden tomar decisiones y que todas las decisiones que ellos toman son desacreditadas y siempre los padres terminan tomando decisiones por ellos. Debemos de dejar que también los niños tomen decisiones y se den cuenta si fue lo mejor o no fue lo mejor, porque es un aprendizaje para ellos, ¿no? Entonces también debemos de soltar en ese punto. También es relevante enseñarles, fíjate bien, hay que enseñarles a los hijos a ser tolerantes y recibir las críticas constructivas y descartar las destructivas en base a una sola cosa, en base al amor propio, ¿no? Porque hay muchas personas que no saben recibir las críticas porque en el momento en el que te dicen, oye, pero Nancy, ¿no? O sea, oye Nancy, lo de las muletillas que me decías, oye Nancy, pues sí está muy bonito terapia de corazón, pero ya te diste cuenta de todas las muletillas que tienes, ¿no? En vez de recibirlo como una crítica destructiva, tú debes de decir, es una crítica constructiva porque ya lo sé, o sea, todos los programas trato de cambiarlo y va a haber un día en que no las tenga. Es como conmigo, me ven en vivo y me ven en el radio y siempre estoy haciendo esto, siempre, es siempre. Y entonces muchos de los comentarios de las personas son, es que siempre te estás agarrando el cabello, ya deja de agarrarte la cara. Bueno, cada vez que estoy en un en vivo, trato de minorizar el tic de estarme agarrando el cabello. Ahí está, puedes verte otra vez en los ¿Sí? Facebook Live de Terapia de Corazón, así como yo lo repito de repente, Sí. y contar cuántas veces lo haces. No, fíjate que no soy tan obsesiva con el tema. Yo creo que más bien cuando estoy en el Zoom o cuando estoy haciendo en vivos, me estoy viendo y te estoy viendo y trato de no generar el movimiento, porque sí lo estoy pensando, o sea, trato de no generarlo. Lo termino por generar, pero yo sé que es mucho menos. Pero bueno, entonces debemos de saber recibir las críticas y constructivas. Ahora, hay un síndrome en la psicología que es un síndrome muy interesante, que por cierto posté esa fotografía en mi Facebook, el de Mariana Plasencia, y que la pueden ver donde están un par de papás inclinándose hacia el hijo y está bueno, la leyenda de no le digas eso a mi reycito porque se va a poner mal, ¿no? Sí, sí lo vi. Entonces, hay un síndrome en la psicología que se llama el síndrome del niño emperador. Entonces, si no le enseñamos a los niños desde la infancia a recibir críticas y a ser discernibles entre cuáles son críticas positivas y cuáles son críticas destructivas en base al amor propio que ellos tienen, entonces vamos a crear niños, no quiero decir que todos vayan a ser niños emperadores, estoy hablando de una característica del síndrome. Entonces son los típicos niños que ahorita en la preparatoria o en la universidad llegan con toda la autoridad ante las maestras y le dicen, es que usted no sabe quién soy, es que usted no me puede reprobar, es que usted no puede hacer esto. Y los universitarios, ¿no? Ay, pero por favor, yo hago lo que sea, pero dígame cómo, pero quiero un punto más. Y creen que todo lo pueden, porque les han enseñado desde sus casas a que las cosas se hacen de diferente manera y que ellos todo lo pueden y no saben tener críticas ni constructivas ni autodestructivas. Y hay una cosa, no son tolerantes a la frustración.
que es la llamada resiliencia, que sería muy bueno que hicieras un programa de ello. La resiliencia es muy buena, es un tema muy bonito y muy amplio. Entonces, el niño no tiene resiliencia ante muchos hechos y entonces obviamente es bien poco tolerante a la frustración. Y entonces ahora se dan grandes casos de adolescentes, de universitarios que se han suicidado por no ser tolerantes a la frustración, porque de niños todo les resolvían, todo les daban y les enseñaron a que todo tenía que ser como ellos querían, ¿no? Ok, entonces eso es referente a la herida también del rechazo. A ver, un paréntesis para responder una pregunta, pero también para comentarles a la gente que nos está viendo, saludos a Alfonso Zabaleta, saludos a Lucas también. También el doctor desde Lucas. Los Ángeles, saludos. ¿Desde Los Ángeles? ¿Quién está desde Los Ángeles? Alfonso. Alfonso, te mandamos un saludo hasta Los Ángeles. El doctor Lucas Sáenz está en nuestro país, es venezolano. Le mandamos muchos saludos al doctor. Ya lo invitaremos para algún tema en particular. Sí, es cardiólogo, ¿eh? Sí te puede dar terapias de corazón. Es cardiólogo. Ay, qué chistosita me saliste. Bueno, es que me pones a hablar de las heridas y uno se deprime a veces. Tiene uno que sacar el chiste por ahí. Saludos a Sandy también que nos está viendo, un besote para ti. Y ahí va la pregunta que nos hace también. Preguntas. Dice, ¿cómo es posible darme cuenta de una herida de la infancia? Y antes de que la contestes, saludos también a María José que nos está viendo. Saludos aprovecho para comentar a la gente que nos esté viendo, aprovechen y pónganos en un comentario si hay algún tema en específico que les gustaría que tratáramos. Así nos vamos organizando y tenemos también ya temas que están más enfocados a lo que ustedes están buscando. Dicho mi comercial, ahora sí, ¿cómo es posible darme una cuenta de una herida de la infancia? Yo me puedo dar cuenta de que tengo una herida de la infancia cuando en mi vida adulta tengo patrones repetitivos que no me están llevando a tener una adecuada interacción con las demás personas y hasta conmigo misma, ¿sí? Okay. Ejemplos, no concluyo trabajos, es más, hasta el hecho de no ser una persona disciplinada ante lo que yo quiero, involucra tener una herida. Por ejemplo, son las típicas personas de yo voy el lunes a empezar una dieta y voy a hacer ejercicio y voy a hacer esto, y resulta que llega el lunes y dices, ay, no, mejor mañana el martes, ¿no? Y porque te dicen las personas que están a tu alrededor, ay, ya, Mariana, ¿para qué vas a hacer dieta y para qué hacer? Siempre dices lo mismo y nunca haces nada. Y entonces tú dices, ay, sí es cierto, si yo nunca hago nada. Esa es una herida de la infancia, en donde te contaron una conversación desde que eres chiquita, de que tú no concluyes nada y de que tú no eres capaz de hacerlo. Y si tú revisas tus conductas o tus paradigmas o tu sistema de creencias de ahorita que eres adulto, tú te podrás dar cuenta si tienes alguna herida y ya la podrás colocar en base a las características que hemos dado de ellas. ¿Okay? Muy bien. Vamos con la siguiente herida. Vamos a la siguiente herida, que es la herida de la humillación. Vamos a ver lo que es la herida de la humillación. La herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban o lo critican, ¿no? Afectando esto directamente a su autoestima. Como tú lo comentabas, todas tienen relación con la autoestima, ¿ok? Sobre todo cuando lo ridiculizan. Eso es muy frecuente, que los papás ridiculicen a los niños y que encima de todo se rían de ellos y que los pongan a hacer algo, ¿no? ¿No te ha pasado que le dicen, ahorita que está muy de moda el reggaetón, que a mí ni me gusta, pero bueno, es así de, ay, baila esta del reggaetón que nos gusta. Y el niño no quiere, y no quiere, y no quiere. Ay, ándale, por favor. Y el niño lo hace porque accede y se ríen de él. Entonces, para los papás es algo muy gracioso, pero no saben lo que están haciendo, ¿no? Están creando una herida de humillación en el niño, porque el niño ni siquiera quería hacerlo y para el adulto es muy gracioso, pero no, para el niño no es gracioso. Entonces, afectando esto directamente a su autoestima. Dichos niños construyen una personalidad dependiente. Ojo, dependiente, no independiente, dependiente. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos, lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que tienen de los demás, o sea, que tienen de él las demás personas, ¿sí? Quien ha sufrido la humillación de pequeño tiene dificultades para expresarse como adulto y es especialista en ridiculizarse a sí mismo. ¿Te has encontrado con personas que se ejercen un autobullying así bien cañón? Sí, por supuesto. Bueno, pues es una herida de la humillación. Entonces yo me humillo antes de que me humillen.
Sí, o sea, como yo decías lo con digo, la de abandono, yo abandono antes de que me abandone, sí, ¿no? o sea, yo me ridiculizo antes de que lo hagan, ¿no? Es la típica persona, ¿no? Que llega y son cosas coloquiales que nos suceden, esa es la realidad. O sea, en una reunión puede llegar una persona y tú ni siquiera le has dicho nada, ¿no? Y se siente y dice, sí, 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 ya sé que todo el mundo me va a decir que reprobé el examen y que encima de todo corté con mi novia. Sí, sí, ya lo sé, ya, dejen de molestarme. Pues nadie le dijo nada, él solito se ridiculizó y se humilló antes de que le dijeran algo, porque qué tal si se sentaba y le decían, ya ves, te dijimos que si no estudiabas ibas a reprobar el examen. Entonces, antes de que alguien le diga algo, mejor él ya se dijo todo. Y se sentó y ya todo el mundo se queda callado, no va a decir nada, ¿ok? Entonces, quien ha sufrido la humillación de pequeño tiene dificultades para expresarse como adulto y es especialista en esto, en ridiculizarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño, menos importante, menos digno y menos valioso que las demás personas. Por eso está dispuesto a hacer todo para que otra persona le dé el valor que él nos está dando, ¿ok? Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse cariño, aprobación y respeto. ¿Te suena? ¿Les Me suena? suena muy feo. Le Les suena. suena porque si les está sonando, entonces por ahí tienen ahí Eh. una herida de la humillación, ahí por ahí presente. Esta herida se sana, fíjense, se sana soltando esa pesada carga que el humillado lleva en la espalda y que se consigue mediante el perdón. Fíjate, no habíamos escuchado o leído la palabra del perdón en ninguna de las otras heridas, porque todas las otras heridas dependen de sanarme a mí mismo y de sanar mi autoestima, pero la herida de la humillación depende del perdón. Por eso cuando una señora, que si me recuerdas cómo se llama, nos dijo que si el resentimiento era un signo de alguna herida, bueno, aquí lo tiene, es de la herida de la humillación, porque cuando yo no puedo perdonar, me resiento. Ah, ok. A ver, va una pregunta. Ajá. Dice aquí, ay, pero necesariamente es una herida de la infancia. Por ejemplo, con el tema de la dieta. Tal vez es alguien que lleva varios, no, perdón, ahí va de nuevo. Por ejemplo, con el tema de la dieta. Tal vez es alguien que llena vacíos con comida o que come por ansiedad. No necesariamente de la infancia, ¿no? O todos esos comportamientos son basados en heridas emocionales de la infancia. Ay, Sandy, me hiciste sufrir con la redacción ahí porque me estoy quedando ciega. Pero bueno, entonces, por lo que estamos... El ejemplo de que di de la dieta, vamos a recordar que las heridas de la infancia, en lo que les dije principalmente, bueno, al principio, es que se pueden dar también en la adolescencia. Del problema que tú me hablas de obesidad, lo tratamos hace 15 días, que fue la obesidad emocional. Las personas que tienen obesidad y que no pueden bajar de peso por situaciones emocionales, tienen instauradas las heridas del abandono, del rechazo y de la humillación juntas. Ok, Ajá, eso es tiene juntas sentido. en ese sentido. Y también las adquirieron mientras estaban en su infancia y en su adolescencia, ¿sí? Es verdad lo que tú dices, las personas pueden comer por ansiedad, pero entonces ya nos tenemos que ir a nuestros patrones de conducta alimentarios de cuando éramos pequeños. ¿Y qué patrones de conducta tenían en tu casa? O sea, ¿qué cultura de la comida tenían en su casa? En aquel programa comentábamos que todo lo relacionan con comida. El vacío emocional que llenamos con la comida, pues obviamente es una carencia emocional y que puede venir desde que éramos niños y que obviamente se acrecentó mientras éramos adolescentes y lo venimos a representar ahorita. ¿Cuántas personas que no tuvieron obesidad o tienen obesidad en estos momentos se aislaron de las personas y se refugiaron en la comida cuando eran niños? Porque hasta los mismos padres hicieron que se refugiaran en eso, porque lloraban y les daban de comida, lloraban y les daban la paleta. Ahora tenemos una nueva adicción que se llaman los gamers, porque ahora no les dan dulces, pero les dan la tablet. ¿No? Entonces sí es cierto lo que tú dices. ¿Puede venir de una herida de cuando somos pequeños? Sí, claro que puede venir. Todos los problemas que son de obesidad y que tienen que ver con sustituir emociones con comida tienen raíces en la infancia y en la adolescencia, la mayoría. Ok, gracias. ¿Okay? Gracias, Andy, Perfecto. por preguntar. Muchas gracias, Andy. Entonces, esta herida de la que hablábamos, de la humillación, se va a sanar con el perdón, hacia las personas que nos dañaron, haciendo las paces con tu pasado para poder comenzar a valorarte como la persona que realmente eres, aquella de la que solo es responsable como adulto. Un niño le pides perdón porque tú consideras que ejecutaste un acto contra el malo y el niño te va a perdonar sin conciencia porque no sabe lo que hiciste.
pero una vez que somos adultos y podemos tener estos ojos de conciencia y podemos tener ese filtro con el que ya vemos las cosas, nos podemos dar cuenta que muchas personas en nuestro pasado nos humillaron, ojo, sin tener ellos la conciencia de que lo estaban haciendo, que es lo que decíamos al principio. Nadie puede dar lo que no tiene. Muchas personas muy seguramente nos humillaron, pero ellos no sabían que lo estaban haciendo. Entonces nosotros por eso tenemos que reconciliarnos y perdonarnos. No, eso es muy importante. La crianza respetuosa, el trato empático y afectuoso y saber establecer límites con respeto evita que nuestros hijos sufran las consecuencias de la humillación durante su infancia y durante la edad adulta. ¿No? Aquí leíamos, y es un patrón de conducta cuando hay violencia intrafamiliar. En esta herida veíamos que la persona es capaz de hacer todo con tal de que otra persona lo valide, hasta aguantar violencia intrafamiliar, tanto física como mental, como psicológica, como sexual, como lo que quieras. Digo, y es un ejemplo que pongo, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? Listo. Preguntas de nuestra herida de humillación. Fíjate que, ahí va la pregunta, es mía. En el tema de la herida de la humillación, me hizo mucho sentido que es como un match, o está relacionada también con la herida del rechazo, al final de cuentas, porque de alguna manera, digo, haces bien en aclarar que muchas veces alguien te humilló en tu infancia o tus padres te humillaban muchas veces sin querer, ¿no? Dices, nadie da lo que no tiene. Y que te puede llevar a desencadenar cosas mucho más profundas y conductas en la búsqueda de aceptación, ¿no? de las personas que son importantes para mí. Pero la verdad es que al principio de que hablabas, de la herida de la humillación, me estaba empezando a confundir un poquito con la herida del rechazo, pero más bien esto es para aclarar que sí son diferentes al final de cuentas, que se relacionan, pues me queda claro, porque además, como comentaste al principio, todos llevamos más de una herida. Más bien es cuál de esas, hay que identificar cuál de esas es la que más nos ha pues dañado, la que más nos duele para poder ir sanándola. Y quiero comentar también para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que la finalidad de traer a la mesa este tipo de temas no es para nada decirles, ay, todos están mal, pobrecitos, no, pueden sanar las cosas que les duelen. Hay una forma de tener una vida mucho más bonita, tener calidad de vida, perdonar, como dices, que es algo que creo que nos cuesta muchísimo trabajo, pero sobre todo trabajar en nuestro autoestima. Entonces, nada más para puntualizar, la herida del rechazo es cuando, acuérdate que cuando yo me desacredito o no me doy la valía y necesito tener aceptación. La herida de la humillación, es cuando soy ridiculizado y me vuelvo una persona dependiente de lo que las demás personas puedan pensar de mí, ¿no? Son diferentes, todas las heridas tienen una interrelación. Ahorita me dio risa lo que dijiste de que estos temas se traen a la mesa no para decir que todos están mal. O sea, no todos estamos mal, realmente todos estamos mal. Bueno, me refiero, no entendiste el punto. Todas las personas, todos los seres humanos en esta tierra tenemos situaciones emocionales a resolver, ¿no? Eso es evidente. Entonces, todas las personas necesitamos en algún punto de nuestra vida tener un acompañamiento emocional para poder mejorar nosotros. Ahorita, después de esto que estamos viviendo en el mundo, la humanidad va a tener crisis de salud mental. ¿No? Es evidente, o sea, tanto las personas que están en los hospitales, como las personas que estamos del otro lado, como las personas como yo que estamos escuchando a ambas partes, obviamente necesitamos tener esta parte de salud mental. La salud mental es muy importante. Entonces, todas las personas tenemos temas emocionales a resolver. Aquí el punto es que entre más rápido los detectes y entre más pronto los quieras sanar, pues va a ser un beneficio para ti, ¿no? El perdón sí es muy complicado y obviamente te lo decimos nosotras dos. El perdón es muy complicado, pero yo creo que el perdón más complicado que se da es el que te tienes que dar tú, porque al final del día tú lo permitiste. Porque ya eres un adulto, ya no tienes cuidadores primarios. Todo lo que sucedió en tu vida, pues sí puede ser derivado de una herida de la infancia, sí, claro. Pueden ser conductas aprendidas, claro, pero al final del día nadie te dijo que te casaras con él, o nadie te dijo que te fueras a ese trabajo, o nadie te dijo
que consumieras alguna sustancia. Nadie te puso la pistola en la mano para que te fueras de un país, para que te fueras a otro, para que tomaras decisiones en la vida que ya has tomado como adulto, ¿no? Entonces ya no podemos echar la culpa, ya tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Y entonces el perdón y el máximo perdón que vas a tener que ejercer en la vida es el perdón hacia ti mismo. Entonces, antes de pensar perdonar a los demás porque te humillaron, pues piensa en perdonarte a ti porque lo seguiste permitiendo. Es muy importante esa parte. No, fundamental. Pero bueno, a ver, continuemos. Vamos a la herida de la traición. La herida de la traición. Me siento como en las películas, es que tú me traicionaste. Es que suena fuerte, es la que palabra suena traición así, es fuerte. la palabra traición es fuerte, ¿no? La herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, mamá o papá, cuidadores primarios, ¿sí? Que no ha cumplido una promesa. Qué importante es cumplir promesas cuando son chiquitos. No les prometan cosas que no les van a cumplir. Esta situación, sobre todo si es repetitiva, genera sentimientos de aislamiento y desconfianza. Es que de verdad los pequeños grandes detalles son importantes. Si sacas 10 en todas las materias, si sacas 9 en todas las materias, te voy a llevar al parque. El niño viene con las calificaciones súper emocionado porque le vas a llevar al parque, le vas a comprar los patines y todo, y el papá te contesta y te dice, ay, muchas felicidades, pero ¿qué crees que no va a poder? Lo vamos a tener que posponer para otro día. Y entonces, imagínate lo que un niño puede sentir. Él se esforzó para complacerte en lo que tú estabas pidiendo para darle un premio y tú le dices que nada de lo que hizo vale, porque al final ya no se lo vas a reconocer. Entonces estás traicionando tu palabra. Ojo. Ajá. Esta situación, sobre todo si es repetitiva, en ocasiones dichas emociones pueden transformarse en rencor, cuando se siente engañado por no haber recibido lo prometido, o en envidia, cuando el niño no se siente merecedor de lo prometido y otras personas sí lo tienen. Porque entonces el niño dice, yo tuve que sacar 9 y 10 y tuve que portarme súper bien para que me dieran unos patines y ni me los dieron, y mi vecino que no hace nada y se porta súper mal, se los dan. ¿O qué pasa esa misma situación entre hermanos, por ejemplo? Claro. Qué fuerte, ¿no? Que también van marcando diferencias entre hermanos porque, digo, yo no soy mamá todavía, pero, y no sé si es una realidad, y no sé si es una realidad eso de que uno tiene un hijo favorito, es una realidad que vas a tener un hijo con el que le empatizas más, etcétera, pues sí. La psicología sí tiene un nombre para eso. A ver, la psicología los llama los hijos oasis, ¿no? Y el hijo oasis es aquella persona que tú ves y que tú dices, o sea, que la mamá se embeleza, ¿no? Y es así de que, ay, es que mi hijo todo lo hace bien, ¿no? O sea, yo siempre les hago una comparación a los papás y les digo que no es que tengan preferencias, el amor es el mismo, el amor a un hijo es el mismo. Digo, yo no tengo hijos, pero yo lo veo y lo proyecto de esa manera. El amor hacia los hijos puede ser el mismo, sin embargo, efectivamente hay un hijo oasis, que es el hijo que hace lo que mamá quiere, que siempre estaba de acuerdo con sus papás, que no es el rebelde. Entonces, al hijo oasis la mamá lo voltea y le hace... Y cuando uno llega a la casa, te ven con cara de, ¿y ahora qué hiciste? ¿Y ahora con qué me vas a salir? ¿No? Entonces sí existe el hijo oasis y no es que no es que los padres tengan una preferencia, simplemente que el hijo oasis empatiza más con la familia, tiene más lealtades familiares con la familia, aunque esas lealtades familiares sean negativas. Tiene más lealtades familiares con la familia. Entonces es el hijo al que mamá ve y dice, ay, es que mi retoño, y llega el otro que no es tu hijo así y dices, ay, pero es que yo ahora qué me vas a decir, ahora qué hiciste, ¿no? Pero sí existe en la psicología esa diferencia. Entonces, imagínate, en esta herida de la traición, pues pueden hacer muchas diferencias y efectivamente puede haber ese tipo de combinación entre hermanos. Fíjate bien, esta herida emocional se va a construir, esta herida emocional va a construir una personalidad fuerte, posesiva, desconfiada y controladora. Porque como no quieres que nadie más te traicione, entonces ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir a la hora que ibas a salir? ¿Por qué me mentiste y me dijiste que ibas a ir a este lado y no fuiste?
¿Me explico? ¿Por qué no relaciones tu tóxico y tu tóxica? Porque no quieres que nadie más te traicione. Entonces necesitas controlar todos los hechos para que eso no suceda, ¿ok? Predomina en la persona la necesidad, es una necesidad de control para no sentirse estafado. Ajá. Son personas que dan mucha importancia. Ojo, yo sé que voy a dar rocazos en esta cosa, pero usted siga escuchándonos, no pasa nada. Son dos cosas muy importantes. La persona que tiene la herida de la traición siempre te va a decir dos cosas. Para mí lo más importante es la fidelidad y la lealtad. Cuando tú escuches que una persona te diga, no, el dinero no importa, esto no importa, lo más importante de esta vida es la fidelidad y la lealtad, ojo, es una persona que toda la vida fue traicionada y que en realidad esos dos valores, sabe él que es o ella, que esos dos valores en un ser humano van a impedir que te traicione. Wow. ¿No? Qué fuerte. Ok, les estoy dando tiempo a que respiren, a que inhalen, a que exhalen. Entonces, suelen distorsionar, y fíjate, estas personas buscan mucho la fidelidad y la lealtad y sin embargo suelen distorsionar a veces los conceptos. Son posesivas en extremo, al punto de no respetar la libertad, el espacio ni los límites de los demás, no dejándolos a veces respirar. Y se me anotan ahí algunos y algunas. Y vamos a hacer un en vivo de tóxicos y tóxicas. Ay, vamos a hacer un grupo de apoyo. Otro grupo de apoyo. Vamos a hacer un grupo de apoyo mutuo para esa situación. Bueno, la herida de la traición es una herida muy fuerte. Son personas que realmente sufrieron mucho cuando fueron niños y que realmente por eso a veces de verdad, a veces yo bromeando lo digo, pero no es broma. O sea, les digo, es que a veces lo único que necesitan es un abrazo y es real. O sea, porque este tipo de personas, imagínate, para que una persona sea tan posesiva y tan controladora, tuvo que haber tenido muchas traiciones acumuladas como para que sentir que lo que ahorita tiene no se le vaya de las manos. Entonces es su manera de demostrar y de decir es que yo no quiero que esto vuelva a pasar, pero como no sabe cómo, entonces convierte el ambiente en un ambiente tóxico. Entonces, si tú estás pasando por esto, para la que nos preguntaba, ¿y cómo detectarlo? Pues hay muchas maneras de detectarlo. Si eres posesiva, si eres controladora, ajá, si estás en una relación en la que tu pareja ya te dijo que la estás asfixiando, que no le das su lugar, no le das su espacio, o sea, ojo, siempre he dicho que la del problema es la que refiere el problema, o sea, uno, o en este caso él o ella, ajá, y que ya los demás lo pueden ver. Fíjate bien, para sanar esta herida hay que trabajar algo. La paciencia, la tolerancia, la confianza y la delegación de las responsabilidades en los demás. Este tipo de personas, como no quiere que nadie los traicionen, son personas realmente muy perfeccionistas y muy posesivas. Y son las típicas personas de no, nadie lo hace como yo. Yo no puedo delegar responsabilidades porque si no lo hago yo, no está bien hecho. Ok. ¿No? Entonces, si tú en el trabajo tienes un jefe así, o tienes una persona que no sabe delegar responsabilidades, ya te imaginarás por qué herida tiene abierta, ¿no? Para evitársela, para los que tienen hijos, que nosotros ya explicamos que no tenemos, pero para los que sí tienen hijos y nos están escuchando, para evitarle a nuestros hijos debemos no prometer en vano, mostrarnos coherentes en las palabras, actos y cumplir siempre con las promesas que hacemos. Es que te prometo que ahora sí te voy a llevar de vacaciones. Es que te prometo que ahora sí voy a dejar de fumar. Es que te prometo que ahora sí voy a dejar de tomar. Ahora sí ya voy a dejar de pelearme con tu mamá. Ahora sí voy a dejar de pegarte. Ahora sí voy a dejar de hacer esto. Ahora sí, cuando saques 10 te voy a llevar al parque. Es muy fácil que los adultos hagan promesas basadas en nada y que rompan el corazón de los niños y que les hagan una herida de la traición, ¿no? Entonces quedó la herida de la traición muy profunda. Una observación, ¿no? Nos comenta María José, mi hijo tiene la herida de la traición y es muy orgulloso y es muy difícil que acepte ayuda. ¿Cuántos años tiene su hijo, María José? Que nos diga. Está en los 20, creo que 21, 22 más o menos. Sí, ya, voy a cometer alguna imprudencia, pero sí más o menos en esa edad.
Ok, la herida ya está instaurada, obviamente tú estás detectando que tiene ese tipo de herida, realmente lo único que puedes hacer en estos momentos, y te lo digo porque trabajo con personas que tienen ese rubro de edades y que obviamente tienen estas heridas instauradas, no es confrontarlo con la realidad, sino nada más realmente sugerirle que pudiese tomar terapia con alguna otra persona. El hijo nunca te va a escuchar a ti, ¿eh? No. Porque si los cuidadores primarios o las personas que estaban cerca de ellos, para él, fueron los que le generaron este tipo de heridas, no te va a escuchar a ti, al contrario, va a ser muy rebelde. Entonces yo te sugeriría que se podría ir a algún grupo, obviamente, de autoayuda o con algún psicólogo, que hay muchos que manejan conductas en este tipo de Cancún, pero pues puedes darle mi teléfono y podemos profundizar un poco más en el asunto y te podemos apoyar sin ningún problema. Listo. Listo, entonces cerramos la herida de la traición. ¿Cuál Ay, viene? es que esa es la que más me gusta, pero bueno, ya, Ay, la bueno. podemos. No, pero vamos a Sí, o terminar sea, con un resumen ahí y dar pero te tips. voy a decir porque me gusta, porque es la que más puedo ver en las personas que trato, la herida de la traición. Entonces tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver la herida de la injusticia, ¿no? Esa es Ok, nuestra herida última de la herida, injusticia. de la Ok. injusticia. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que esto no es justo? Es que la pandemia no es justa. Ya Es sé. que el presidente que nos tocó no es justo. Bueno, la herida emocional de la injusticia se origina cuando los progenitores, mamá, papá, son fríos y rígidos. ¿Quién tuvo papá fríos y rígidos así tipo régimen militar? Cuando imponiendo una educación autoritaria, solo lo que yo digo está bien y porque lo digo yo, y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante que pueden tener los progenitores o los papás generará en ellos sentimientos de ineficacia, inutilidad y la sensación de injusticia. O sea, no importa lo que yo haga, de todas maneras no es suficiente para mis padres. Es injusto que yo me estoy esforzando y casi cumplo un régimen militar en mi casa y estoy en clases extracurriculares y saco 10 y saco 9 y de todas maneras tienen ese trato frío hacia mí, ajá, son rígidos conmigo, o sea, es injusto. Entonces me lo están generando. Esta herida emocional genera adultos rígidos, inflexibles, que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas, personas cuadradas, ¿no? O sea, Ya noté 20, sí. ya notaste 20. Ya. Ok, entonces rígidos, no son capaces de negociar, les cuesta aceptar otros puntos de vista, ¿no? Como por ejemplo ahora yo que ando en esto de las redes sociales un poco más activa, yo me doy cuenta a veces en los blogs, o sea, cuando son las conferencias de AMLO del subsecretario de Salud, me doy cuenta de todas las opiniones diversas y de verdad me pongo a leerlas y la gente es muy cuadrada y muy obtusa, o sea, la gente piensa en algo y de verdad no los puede sacar de ahí, porque si ellos dicen que AMLO está haciendo lo correcto, entonces viene alguien y les dice que no está haciendo lo correcto y hasta pelean y debaten por algo que ni siquiera saben. Por ejemplo, antier leí un comentario que decía, es que todo esto es culpa de China y del presidente Putin, porque se están peleando los intereses mundiales. Y yo dije, wow, tienen espías por todo el mundo, ¿no? O sea, no pueden resolver ni su vida, pero ya quieren resolver la de Putin y la de China. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque son personas cuadradas que si tú les dices que no está bien lo que están opinando, que por qué no mejor se abocan o enfocan su energía a otra cosa, te van a decir que no, porque para ellos esa es su verdad, ¿no? Entonces, dan mucha importancia a las creencias y a los valores, pero no los manifiestan ni los cumplen. Ah, qué caray, qué chistositos ¿Ok? todos. Expresando sus opiniones y sus juicios morales como verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y del perfeccionismo. La forma de curar esta herida es trabajar la rigidez mental. O sea, sí se ¿Y trabaja eso la rigidez cómo se? mental, pero es un poco complicado. Pues la rigidez Ok. mental se trabaja, obviamente,
aparte, se trabaja, yo creo que desaprendiendo, ¿no? Si tú te das cuenta que tienes esta herida, que eres muy perfeccionista, obviamente vas a tener ciertos patrones y ciertos paradigmas en tu cabeza. Voy a decir un paradigma que es muy común y que muchas personas lo tenemos en la sangre, ¿no? O sea, o en el ADN. Todos los hombres son iguales. O sea, una persona que es perfeccionista, que es rígida y tiene la herida de la injusticia, va a decir, todos los hombres son iguales. Y yo te voy a decir, no, todos los hombres son iguales. ¿A quién? ¿Al último hombre que estuvo contigo? ¿O a quién te estás refiriendo con todos los hombres son iguales? Entonces, ese pequeño paradigma en tu mente, el cambiar el pensamiento y el decir, no, a ver, no todos los hombres son iguales, fulanito de tal es así y tuve un problema con él, pero no quiere decir que todos los hombres del mundo sean iguales. O sea, entonces eso ya es cambiar ese paradigma y ese sistema de creencias y ser flexible en lo que tú piensas y cambiar. Pero entonces tienes que desaprender una cosa y aprender otra. Tengo que desaprender que no todos los hombres son iguales y tengo que aprender que ese hombre y esa circunstancia fue así y entonces aprender que no todos los hombres son iguales. Esa es una falsedad, ¿no? Entonces sí se puede trabajar con esa rigidez, ¿sí? Cultivando la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás, ¿no? Se previene desde la infancia, porque sí hay manera de prevenirlo desde la infancia, trabajando en los niños el respeto por la diversidad y la tolerancia, practicando la crianza respetuosa, la empatía, la expresión de sentimientos y el intercambio de opiniones y de ideas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de, por ejemplo, ya ahorita es muy normal porque ya lo hemos normalizado. No quiero entrar en debate, solo voy a dar un ejemplo. Ya ahorita se les está enseñando a los niños en las escuelas que tienen que respetar a las personas de diferentes, o sea, a las personas homosexuales o a las lesbianas, que no pueden entrar en este tipo de conversación, ¿no? Dependiendo de la creencia de la familia, obviamente van a criar a ese hijo, pero no pueden decirle que ataquen a las demás personas por tener diferentes creencias. Es como si atacáramos a los cristianos por ser cristianos y a los católicos por ser católicos. No, pues ahorita cómo está la situación en Estados Unidos. Bueno, ya ni entremos en cosas escabrosas, porque qué tristeza. Pero bueno, ¿te puedo interrumpir? Cosas? Sí, claro. Para contestar una pregunta que nos está haciendo Marga Carvajal. Dice. Carvajal. Ajá, Marga Patricia. Dice, buenas noches. Yo tengo la herida del abandono de mi papá y eso me hace sentir muy insegura, celosa, etcétera. ¿Cómo puedo trabajar para sanarla? Gracias. ¿Qué te parece, Mariana, si al final de todo hacemos un breve resumen de cada una de las heridas que trabajar de nuevo? Para que todos nos llevemos la información ya ahora que cerremos el programa y así ya cerras la idea de esta última herida. Ok. Esta es la última herida que iba a tratar y estaba yo dando este ejemplo. Y sí, o sea, está muy feo lo que pasó, pero sin embargo sí es muy padre tocarlo porque obviamente estamos hablando del racismo, estamos hablando de cosas que son muy tristes que la estamos viviendo en esta época, pero que sin embargo aquí hay un punto muy importante que yo dije, cómo se trabaja esta herida de la injusticia. Se previene desde la infancia trabajando en los niños el respeto por la diversidad, la tolerancia y practicando la crianza respetuosa. Ajá. Entonces, hay muchos estigmas sociales hacia las personas de color. Eso es una realidad, eso se ha vivido desde hace mucho tiempo. Y debemos de empezar a construir niños que no tengan este tipo de creencias ni esos temas de conversaciones por la diferencia del color de piel, porque entonces vamos a tener temas de conversación por la diversidad sexual y por muchos otros temas, ¿no? Entonces necesitamos desde la infancia crear este tipo de hijos respetuosos ante la vida, porque por eso estamos viviendo lo que se está viviendo en Estados Unidos, porque criamos personas que no son respetuosas ante la diversidad, no les enseñaron que obviamente esas personas también sienten, tienen corazón y que no son diferentes a nosotros, solo porque tienen un diferente color de piel. Eso es una tontería. Es como decir que las personas que nos teñimos el cabello y las que no se lo tiñen, o sea, estamos mal y que nos vayamos a confrontar unas con otras. Somos seres humanos al final del día, pero todo nace desde una crianza, fíjate, y desde un hogar que pudo haber sido disfuncional o no pudo haber sido disfuncional, pero que me creó todo mi sistema de creencias que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí es muy triste, pero bueno, no lo podemos dejar pasar. Sí, por supuesto que no. ¿Y algo más que quieras comentar ya de la herida de la injusticia? No, Ok, es para todo. ya su cierre. Para las que nos siguen todavía, y para quienes nos están escuchando, para quienes se quedaron todo este rato, para quienes nos están preguntando,
Y me sentí como comercial, creo que de Tecate, para los que no sé qué, para los que no sé cuánto. Pero bueno, el asunto es que Mariana nos comentó de cada una de estas heridas desde 2 puntos de vista. Cómo evitarlas en un futuro, porque ahora nosotros como adultos y como posibles padres de familia, pues tendremos que seguir ciertas recomendaciones para tratar, ¿no?, de que nuestros hijos o nuestros sobrinos también tengan un crecimiento, un desarrollo, digamos, positivo, ¿no? No quiere decir que van a estar exentos de lo que va a pasar en el mundo y que van a estar en una burbuja, etcétera, etcétera. Ya nos habló de eso Mariana. Pero, por ejemplo, con lo que nos están preguntando, también aquí lo que nos pregunta Marga es cómo trabajarla ya desde ahorita, ya como adulto, que ya reconocí y qué padre que sepamos reconocer cuál es nuestra herida o nuestras heridas para poder, a partir de hoy, decir, ya no quiero vivir de esta forma, necesito trabajar esta herida de la infancia que vengo arrastrando, ¿qué sigue? Entonces, sí está padre que danos, por favor, danos unos tips, ¿no? Y qué áreas son las que tendríamos que trabajar para cada herida, pero al final de cuentas, pues tú como experta en el tema, y pues digo, yo que estoy viviendo muy de cerca este tema con terapia de corazón, pues que no tengan miedo de pedir ayuda externa, ¿no? Que no es solamente tratar uno mismo de cambiarse el chip, este acompañamiento emocional del que hablábamos al principio, yo creo que también es digno de que se tome en cuenta, pero bueno, ya tú nos dirás con más razón al respecto. Vamos a hacer un resumen de las heridas. Voy a resumir la herida del abandono. La herida del abandono se da obviamente durante la infancia, durante la adolescencia, cuando somos literalmente abandonados por nuestros cuidadores primarios o físicamente o emocionalmente hablando. La representación adulta de esta herida va a ser que obviamente yo no voy a concluir nada de lo que puedo hacer, o sea, no voy a concluir bien una relación, no concluyo bien un trabajo. Ajá, tengo este tipo de carencia afectiva y aparte voy a ser una persona que es dependiente emocional, ¿sí? Esas son las características. ¿Cómo lo trabajo? Trabajando el miedo a la soledad. ¿Ok? Bien, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo, se genera obviamente cuando tenemos experiencias de no aceptación en nuestra infancia que van generando en nosotros autodesprecio. Siempre voy a hablar de la infancia y de la adolescencia para que no lo esté repitiendo, pero se generan en ese momento de vida y van generando un autodesprecio hacia nosotros mismos. La persona cuando es adulta va a necesitar el reconocimiento y la aprobación de los demás y va a ser poco tolerante a las críticas de las demás personas. ¿Y cómo se puede sanar? Bueno, se puede sanar empezando a valorarse y a reconocerse y obviando las críticas internas, que era donde decíamos que el crítico interno se presenta, ¿no? Y trabajar nuestras inseguridades y ganar mayor confianza en nosotros. Ok. ¿Ok? La herida de la humillación se va a abrir cuando el niño siente que sus padres, obviamente los cuidadores primarios, lo desaprueban, o lo critican, obviamente lo desacreditan, y aquí hablamos de que lo ridiculizan, ¿sí? Entonces son personalidades que en la adultez se van a poder detectar porque son personalidades dependientes y dependen de la imagen que generan ante las demás personas, ¿ok? Esta herida se sana soltando la pesada carga que tenemos nosotros, de esa persona que fue humillada y con el perdón hacia las demás personas y con el perdón hacia nuestro pasado. ¿Ok? La herida de la traición. La herida de la traición surge cuando el niño se siente traicionado por alguno de sus cuidadores primarios, ya sea mamá y papá, ya lo habíamos comentado, y van a tener sentimientos de aislamiento y desconfianza. Va a generar en un futuro o en el adulto rencor o envidia, que son dos sentimientos que se generan. Y aquí fue donde hablamos que también en la adultez se pueden reconocer que son personalidades que son fuertes, posesivas, desconfiadas y controladoras, que aquí es donde hicimos la alusión a que vamos a hacer un programa de tóxicos, por esto y que son personas que necesitan excesivo control. Ok, para sanar esta herida hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás. Ok. Y por último, la herida de la injusticia
se va a originar cuando mis progenitores, papá y mamá, van a ser rígidos conmigo y van a ser fríos y van a imponer una educación autoritaria, tanto que va a generar en el niño una situación de ineficacia o inutilidad y por lo tanto una sensación de injusticia. Esta herida va a generar adultos rígidos, inflexibles, no son capaces de negociar, no son capaces de mantener diálogos con opiniones diversas. Hablábamos de las personas que tienen la mente muy cuadrada, que no se abren a otro tipo de pensamientos. Y la forma de curar esta herida es trabajar nuestra rigidez mental, cultivando la flexibilidad, cultivando la tolerancia y la confianza hacia los demás. Muy bien, ya tienen ahí un breve resumen sobre cómo, qué es cada una de las heridas de la infancia y cómo trabajarlas. Ahorita me surgió una duda, Mariana, porque mencionas en cada una de las heridas cuando papá y mamá, etcétera. Pero, por ejemplo, si papá sí era de esa forma o sí te ridiculizaba y sí te humillaba, pero mamá no, a lo mejor mamá sí trataba de educarte de una forma diferente, ¿qué sucede? Cuando uno sí y el otro no. Pues al final del día la herida te la puede originar cualquiera de los progenitores, pero pues va a estar ahí presente. Y entonces lo único que va a suceder en tu edad adulta es que vas a generar empatía más a un progenitor que a otro, o vas a tener más autoridad de uno que de otro, o tú misma vas a expresar en el adulto o como a persona adulta, es que yo me llevo mejor con mi mamá, me llevo mejor con mi papá, o siento que mi papá esto, que mi mamá el otro, ¿no? Entonces, sí se puede diferenciar, obviamente, y también durante un proceso de sanación de heridas, obviamente también vas a enfocarte a papá o a mamá, ¿no? Porque invariablemente no fueron los dos, ¿no? Invariablemente fue uno o fueron los dos en algún momento dado, pero es diferente, ¿no? Para cada caso. Sí, claro, para cada persona es diferente. Quiero leer algo que nos puso aquí Farid Reduncindo. Farid, Farid. gracias por estar pendiente siempre. Dice, honestamente, no hay nada mejor que una terapia psicológica para hacer frente a nuestros vacíos y heridas, los cuales generan patrones de conducta que nos hace arrastrarlas al presente. Como mi psicóloga me dijo, nunca sabes cuánto te pareces a tus padres, hay que empezar a soltar para generar nuestra propia luz. Estoy de acuerdo. Muy bonito pensamiento. Estoy de acuerdo. Hay una frase también que dice que es más fácil criar un hombre bueno que componer un hombre roto. Guay, qué bonita frase. Ay, me llegó, no, sí. La verdad que sí. Y bueno, ya vamos a terminar la transmisión de hoy. Hoy sí nos fuimos a hora y media. Mira, estuvo buena el material. Pero sobre todo creo que es un tema importante y que seguramente a los que están escuchando o a los que nos están viendo, algún sentido les hizo, ¿no? Y ahora a lo mejor, como dijimos hace ratito, con que a uno o dos diga, un segundo, creo que yo tengo esta herida o estas heridas, ya hicimos algo, ¿no? Ya se cumplió ahí el primer paso a... Lo que sí es una realidad, Mariana, es que se tiene más de una herida, estamos de acuerdo. Hay quien puede tener hasta un poquito de todas. Claro, hay quien tiene un mix de heridas y no es raro, o sea, no te sientas mal porque te hayas reconocido con más de una. En realidad es que las personas tenemos a la mayoría de las veces todas, pero simplemente que una se va a representar más que la otra. A una no la vas a pelar, o sea, a lo mejor pudo haberte pasado algo en la vida, pero no fue impactante para tu psique, para ti, pero no te sientas mal si te reconociste y dijiste, es que yo tengo de esta y tengo de la otra, y no te sientas como que más mal que todos los demás, porque tuviste un poco de todas. No pasa nada. Como decía, y estoy de acuerdo con Farid, lo más importante es empezar un proceso de autoconocimiento y de autosanación para uno mismo, porque yo siempre les he dicho que la terapia y el autoconocimiento no es para las demás personas, es para ti, es para descubrir quién eres. Papá y mamá, tus cuidadores primarios ya hicieron lo que tuvieron que hacer y como leímos al principio, nadie puede dar lo que no tiene. A lo mejor ellos no tenían los conocimientos que ahora nosotros tenemos, no tenemos acceso a este tipo de salud mental que ahora lo llamamos, entonces debemos tenemos el deber, déjame lo digo así, o sea, no es si quieres, tienes el deber de mejorar como persona, tienes el deber de mejorar para tus emociones y para ti, tienes ese deber porque al final del día sí te lo debes, porque las personas, voy a decir algo que va a sonar muy cliché, pero es una realidad, tú veniste a este mundo a hacer la diferencia y a cumplir el deber de ser feliz, sea cual sea tu definición de felicidad, sin lastimar a otras personas. Claro. Y eso incluye que tú te autoconozcas. Y es algo que hoy a mis 37 años les digo, que gracias a Mariana
ya se lo hice saber en un post también que le puse sí. en terapia. Estoy trabajando muchas cosas y lo comparto sin pena y sin miedo y sin nada para la gente que también tiene pues tiene como decimos aquí, un cosito por ahí que trabajar, que a lo mejor no sabías que estaba, y como en mi caso la pandemia vino aquí a despertarme ciertos demonios que andaban ahí escondiditos en un cajón que tenía yo olvidado. Y les puedo garantizar, y seguramente también Farid concuerda conmigo, y María José también, porque los conozco a los dos y sé que son extraordinarias personas, que la terapia psicológica o el acompañamiento emocional en distintos puntos de tu vida te abre la mente, te abre las emociones, pero te hace ser una mejor versión de ti mismo. Y trabajas cosas que no sabías que tenías que trabajar, pero que cuando empiezas ese caminito dices, ay, pues le voy a descargar más porque quiero estar mejor y quiero ser una mejor persona por mí, para que eso lo pueda proyectar, y como puso Farid, para generar nuestra propia luz. Entonces, te agradezco este acompañamiento, y que no es fácil, y que sí me has dado mis zarandeadas. Está bien, así es esto. Pero lo digo y lo comparto para que si hay alguien de los que nos está viendo, nos está escuchando, que le dé miedo dar ese paso, porque ¿cómo voy a contarle a algún extraño lo que me sucedió? De verdad que es delicioso tener terapia psicológica. Más allá de todo lo que trabajan, es delicioso poder, precisamente porque estás con una persona que no sabe absolutamente nada de ti, más lo que tú le vas contando y lo que quieres trabajar, que te puedes, ahora sí que te puedes aflojar, y que de repente puedes decir sin miedo y sin pena, y es que fulanito de tal también, también está padre eso. Entonces, de verdad que es importante, y es bien bonito, y te siente aquí, de verdad, y se siente aquí algo maravilloso, y lo compartía con Mariana antes de empezar nuestra sesión, que le dije, hoy no, toda esta semana tuve una semana muy buena, muy positiva, que he venido trabajando junto con ella a raíz de la pandemia ciertas cosas, pero la diferencia de Nancy hoy a la Nancy de mi cumpleaños, el 21 de abril, que de hecho ese fue mi primera terapia, fue el día de mi cumpleaños. Es tu regalo. Exactamente, y Mariana me dijo, es el mejor regalo de cumpleaños que te pudiste dar. Hay una diferencia enorme en cómo estoy manejando situaciones, emociones, y en cómo me siento conmigo misma, y la comprensión que tengo hoy de por qué soy como soy, y de que me amo como soy, con los errores que he podido cometer y con los que seguramente voy a cometer, pero que ya entiendo de dónde vienen ciertas cuestiones y estoy dispuesta a afrontarlas, y ha sido muy difícil. Ha sido bien difícil, pero es reconfortante al final de todo. Ay, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí me da mucho gusto poder hacer este acompañamiento emocional contigo. Efectivamente, eres una persona que ha crecido mucho en este tiempo, y sobre todo, como te lo dije, o sea, lo más difícil es afrontarlo y enfrentarlo, y está padre. O sea, a mí me encanta, yo siempre te lo he dicho, a mí me apasiona lo que yo hago. Muchas gracias por hacerme parte de esto, y también cuando una persona viene a ti para que tú hagas ese acompañamiento emocional, tú le tienes que agradecer el hecho de que comparta ese pedazo de vida que con nadie más va a compartir. Entonces es algo sagrado para mí, yo siempre lo tomo de esa manera, y a mí me reconforta y me hace sentir muy bien, no el hecho de que yo sea ese transmisor que el universo, que Dios ocupa o en lo que crean, sino me hace feliz ver los resultados, ¿no? Y se pueden ver, o sea, puedes ver el primer video de terapia de corazón, y puedes ver el de ahorita y vas a ver tus avances, y eso es muy padre. Entonces, para las personas que nos están viendo, que quieren llevar un acompañamiento emocional, no tengas miedo, porque al final del día lo que tienes miedo es a descubrir lo que no quieres descubrir, pero que ya sabes que está ahí, porque ya lo sabes. Por algo está ahí. Y Por sí, algo está ahí. Sí, tratar de no tener miedo, de soltar, como también dijo Farid, lo que se tiene que soltar, de abrazarte a ti mismo, de apapacharte. Y también quiero poner sobre la mesa eso, que muchas veces tu vida a tu alrededor está perfecto, y es lo que a mí me hacía mucho ruido. Yo decía, pero si todo a mi alrededor estoy donde quiero estar profesionalmente, Y estoy todo casada está con un súper bien. maravilloso, todo está súper bien, estoy bien con mi familia, mis amigos, y esto, heridas de la infancia. Uno de los temas que estamos tratando Uno precisamente. de los temas que estamos tratando, y entonces usted que nos está viendo, y qué padre, mándenos por favor mensajes o déjenos comentarios acerca de qué tema quisiera que diéramos. Yo con mucho gusto siempre he dicho a Nancy que estoy a sus órdenes para el tema que quieran darse. Lo damos muy digerido, la verdad, está muy padre. Si quieren ampliarlo para las personas, por favor, que tenían esas preguntas, les dejo mi número personal, sí lo voy a decir, es el 998-336
330-6791 para las que me hicieron preguntas que son un poquito más personales que no puedo contestar aquí en vivo. Entonces, mándeme mensajes, no hay ningún problema, yo le puedo apoyar, le puedo asesorar sin ningún problema. A ver, repítelo para que lo voy a anotar aquí también. Para 998 Ajá. 330 6791. Puro WhatsApp, por favor. Porque luego me agarra aquí en sesiones con Nancy o con otras personas, entonces no puedo estar contestando llamadas, pero ahí me pueden mandar mensaje y con muchísimo gusto estoy para servirles. Pues también saludos ya por último otra vez a María José, que dice que la verdad la terapia es la que me ha ayudado a ser una persona más feliz y completa. María nunca José. Es tarde, ¿eh? Nunca es tarde, no digan, ya tengo más de 40 o tengo... ¡Ay, no! Jamás es tarde para ser la mejor versión de ti mismo, jamás. Nunca es tarde para empezar. Así es, pues bueno, ahora sí ya nos vamos, porque aquí nos vamos a las 3 de la mañana. Ya muchas gracias. Compartan el contenido con quien crean que lo necesite. Terapia de Corazón está en Instagram, está en Twitter, en nuestro sitio web. Estamos en Spotify. Estamos en Spotify. Y seguramente vamos a estar compartiendo este video con mucha gente, más allá de, quiero salir en todos lados. No, porque realmente la salud emocional y la salud mental es algo que requiere nuestra atención y nuestro trabajo. Y no nos lo dijeron nunca. Nadie nos dijo, a mí jamás en la vida alguien me dijo, hasta mi vida adulta, oye, hay que checar su salud mental. Jamás. Hasta que tuve un episodio de ansiedad fuerte, porque alguien me dijo, es que usted posiblemente padece de ansiedad. Tiene que ir con un psicólogo o con un psiquiatra. Entonces, sin miedo, podemos estar mucho mejor de lo que ya estamos. Es correcto. Bueno, y para quien quiera contactar a la doctora Mariana, ya dejamos su teléfono, mándenle WhatsApp, dijo que WhatsApp, porque luego está en sesiones, y también síganla en Facebook, ella está en su fanpage, está como doctora Mariana Plasencia, o también a través de Terapia de Corazón, si se les fue donde está el teléfono, etcétera, los podemos contactar con ella. Me puede localizar, no me pierdo, soy súper localizable. Sí, me consta, súper localizable. A esta mujer le consta, llamadas, mensajes y todo, contesto en 2 minutos, aunque sea, le digo, en 1 hora te llamo, pero le llamo, soy súper localizable. Sí, me consta. Pues me da mucho gusto, me quiero despedir, antes de que despidas, quiero dar muchos saludos a las personas que nos están viendo, muchas gracias por seguir Terapia de Corazón, creo que es un proyecto que llegó para quedarse, me da muchísimo gusto ser parte de él, y gracias a Nancy por incluirme en estas transmisiones, que yo sé que me va a seguir incluyendo, entonces no tengo ningún problema. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, y quiero cerrar diciéndoles algo, sí, la salud mental va de la mano con la salud psicológica y con la salud emocional, somos mente, somos cuerpo y somos espíritu y emociones. No podemos separarnos la una de la otra. Entonces, no te sientas mal, pide ayuda, levanta tu mano y di, yo necesito ayuda, y vas a ver, o sea, que va a haber muchas personas que te van a poder ayudar, entre ellas nosotros que realizamos acompañamientos emocionales. No tengas miedo, puedes estar mejor de lo que estás ahora. Exactamente, no estás solo. Habemos muchos que estamos pasando por momentos complicados, y habemos muchos también dispuestos a escuchar, que a lo mejor no tenemos la preparación que un profesional puede tener, pero también acércate a tu red de apoyo, busca el apapacho. Yo tengo mi red de apoyo ahí en 2 o 3 grupos de WhatsApp también, y está padrísimo. Ya nos vamos, ya es hora de dormir. Cuídense mucho, besos a todos los que... Abrazos virtuales, besos virtuales, mantengan su sana distancia, por favor, quédense en casa, síganse quedando en casa, síganse cuidando, por favor, se los digo yo, síganse cuidando, usen su cubreboca, lleven todas las medidas, también para si quieren información de cómo seguirse cuidando, cómo abrir establecimientos, como todo, mándenme mensaje, por favor, es muy importante seguirnos cuidando, las personas que tenemos conciencia de lo que sucede en nuestro país, necesitamos seguir cuidándonos por nosotros y por los demás, ¿ok? Cuídense. Saludos a Alejandra Burelo, un beso, que acabo de ver. Saludos. Y pues besos. Compartan este video, compártanlo. Compartan este video, doctor, compártanlo porque quiero que llegue hasta Venezuela. Ándele, a todo el mundo. Y que no hemos llegado a Sudamérica. Llegaremos. Bye, cuídense. Bye.